La siguiente invitada es Diana Valencia. Diana, por favor, pasa adelante. Diana es profesora de la Universidad del Rosario y tiene un doctorado en Derecho. Ella ha trabajado los temas de inteligencia artificial desde su disciplina y ha escrito y pensado mucho también el problema del gobierno digital. Y vamos a hablar un poquito también de eso. Diana, bienvenida. Diana, me gustaría empezar precisamente por esa pregunta. ¿En qué estamos en Colombia en cuanto a propiedad intelectual cuando se trata de inteligencia artificial? Bueno, muy bien, porque luego de toda esta discusión del mundo del arte, creo que es la más ajustada. Los derechos de autor se han creado con base en el intelecto humano y la existencia de un autor como persona humana. Son reglas que vienen del siglo XIX, donde la propiedad de la obra también se asimila mucho a la propiedad que yo puedo tener sobre un inmueble o sobre cualquier creación, ¿cierto?, que estoy haciendo. En ese sentido, la inteligencia artificial nos plantea un montón de desafíos en el campo del derecho, porque claramente el concepto de propiedad es muy diferente en la inteligencia artificial porque son muchas las personas las que al final están creando este nuevo paradigma o estos nuevos códigos o estas nuevas obras. La exposición que nos hizo, se me olvidó el nombre de Miguel Ángel, no, del artista, de Juan, perdón. La exposición que nos hizo Juan hace unos breves momentos fue muy interesante, donde él dice es que yo trabajo con ingenieros y también con arqueólogos y pues estoy juntando un montón de información, pero yo soy el que creo la obra. ¿Sí? En ese sentido, digamos que ahí podemos evidenciar algo de los derechos de autor, porque él está creando en última instancia una nueva obra donde su intelecto ahí está plasmado. El problema que se nos está presentando ahora es que las nuevas inteligencias artificiales, sobre todo las que se basan en machine learning, que son máquinas donde se establecen unos códigos, unos algoritmos, y estos algoritmos empiezan a tomar decisiones por sí mismos. Esto plantea otro tipo de discusión, porque aquí ya no es el intelecto del artista o la creación del artista que toma decisiones para hacer la obra, sino que es la propia máquina la que está haciendo las elecciones. Y si ustedes googlean el nuevo Rembrandt es un proyecto que se hizo en 2016 en Países Bajos. Fue financiado pues, por un banco de Países Bajos, junto con Microsoft y también con dos museos y una universidad. Crearon esta obra que fue una máquina que analizó 346 obras de Rembrandt durante 18 meses y pues crearon este nuevo cuadro de Rembrandt, que digamos es muy similar a las obras que el autor hizo. La discusión que aquí se tuvo fue esta obra entonces de quién son los derechos de autor. Y aquí precisamente, como bien nos lo mencionaba Juan, pues no se le pudieron otorgar derechos de autor pues a la empresa que financió esta obra o a las personas que hicieron parte de la creación de este algoritmo, porque bajo las leyes actuales pues no son personas, no es una persona natural que realmente haya tomado decisiones para la creación pues de una nueva obra de arte. Entonces aquí pues en el derecho tenemos mucho por discutir y es parte de las discusiones que se están dando ahora en la Unión Europea para efectos de empezar a regular este tema y digamos que hay la regulación española y francesa es muy diferente a la regulación que hay en Inglaterra y en Colombia nuestra regulación es de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones,
y bajo nuestra regulación definitivamente aquí no habrían derechos de autor. Muchas gracias, Diana. Cambiando un poco de tema, pasando al tema del gobierno digital y la inteligencia artificial, te quería plantear lo siguiente. Bueno, en la ciencia ficción y en la que no es tan ficción, nosotros tal vez nos hemos imaginado la posibilidad de unos gobiernos que lo ven todo, que son capaces de espiar todos nuestros movimientos, todos nuestros pensamientos. Hoy en día existen programas de espionaje que son capaces de leer nuestros correos, así como los sensores de antes leían los correos de las personas, pues hoy en día también tenemos programas que hacen lo mismo, pero a una velocidad muy grande y que por lo mismo también con mucha eficiencia son capaces de identificar amenazas para el Estado. En las calles nosotros vemos cada vez más cámaras, ¿no? Uno va manejando y si va a más de 50 kilómetros por hora, le clavan una multa, ¿verdad? Si uno, bueno, tal vez en Colombia no, pero en algunos países, si uno se pasa como peatón el semáforo en rojo, también le cae la multa a la casa. Es decir, hay unos dispositivos de vigilancia hoy en día ya imaginados con anterioridad en la ciencia ficción, como les decía antes, pero permitidos por la ciencia contemporánea y por el estado de nuestra técnica, que permiten que el Estado tenga una capacidad de vigilancia y de control mucho más grande que antes. Y si le aunamos a esto el problema de la inteligencia artificial, pues eso quiere decir que el Estado tal vez tenga una capacidad multiplicada con todas sus cámaras, etcétera, y la inteligencia artificial de controlar y vigilar a sus ciudadanos. Pero por supuesto, uno esperaría que, al menos en una democracia, eso se haga bajo derecho. Me parece hasta cierto punto inevitable. Y seguramente en los aeropuertos podremos esperar más vigilancia y más control del que hay ahora. Pero yo quería preguntarte, en Colombia, ¿cuál es el estado del derecho o de la legislación actual conforme o con respecto más bien a este problema de la vigilancia y el control por medio de la inteligencia artificial? Ciertamente yo he escuchado que, bueno, esto no concierne a la inteligencia artificial, pero sí a la tecnología, que las fotomultas uno las puede impugnar, ¿no? Y si el derecho está tan débil ahí en el tema de las fotomultas, pues yo me imagino que en el campo de la inteligencia artificial, pues seguramente también hay muchos huecos, muchos vacíos, por no decir que un vacío completo. ¿Tú nos podrías contar, digamos, qué tan autorizados están los estados hoy en día para usar la inteligencia artificial con fines de inteligencia militar, vigilancia? Al principio de la exposición hablábamos al principio de la charla hablábamos de Israel y su inteligencia artificial para detectar amenazas, asesinar personas, masacrar, etc. Estados Unidos también usa tecnologías similares, pero con respecto a los propios ciudadanos, ¿qué es lo que podemos esperar desde el derecho? ¿Y será que podemos esperar protecciones? Muy buena pregunta. Y bueno, para iniciar, el tema de Israel en este momento es una guerra campal. Entonces aquí no hay Estado de Derecho. La tecnología no es buena ni mala, sino todo depende de las intenciones que nosotros tenemos al momento de utilizarla y de programarla, ¿cierto? Entonces, cuando se está en guerra, pues se utilizan todas las estrategias perversas y todas las herramientas en este momento incluyen inteligencia artificial, desafortunadamente que puede llegar a ser muy eficiente, como lo hemos visto pues ahorita con el conflicto de Gaza. El derecho es muy importante porque el derecho permite garantizar orden y seguridad jurídica en las comunidades. En ese sentido, el derecho tiene mucho que aportar para este tema de inteligencia artificial y en Colombia nosotros tenemos una ley de protección de datos personales y el habeas data es un derecho constitucional que protege, que debe ser protegido por todas las entidades del Estado, ¿sí? Entonces, por un lado, tenemos estas capacidades de
policía administrativa que tienen todas las autoridades públicas para vigilar legítimamente ciertos intereses que son necesarios de salvaguardar para garantizar esa seguridad y orden, pero por el otro lado, también los ciudadanos tenemos derechos constitucionales y uno de esos muy importante es el habeas data, que está regulado por una ley estatutaria donde la Superintendencia de Industria y Comercio es el órgano administrativo encargado de vigilar el correcto uso de los datos de las personas. Ahora, ¿cuál es el problema que se presenta aquí permanentemente? Las entidades públicas colombianas no tienen un buen manejo de los datos de muchos ciudadanos, de sus bases de datos, hay problemas de actualización, hay problemas de un archivo adecuado y también pues hay problemas en el entrenamiento de las personas que manipulan estos datos muchas veces y que pueden llegar a cometer errores. Esto sin contar pues también los probables ataques de ciberseguridad a los que las entidades pues en este momento también se enfrentan en todo el mundo. En otros países, digamos que hay 3 regímenes básicos de protección de derechos en materia de habeas data. El que nosotros tenemos está muy relacionado al europeo, donde hay muchas garantías constitucionales para que el ciudadano pueda proteger su información, pueda exigir actualización y verificación de la misma, pero tenemos otros sistemas como el chino, que es un sistema realmente muy autoritario, donde el Estado sí es un gran hermano y donde el nivel de vigilancia que hay sobre todos los comportamientos, y esto se evidenció mucho en la pandemia se utilizaron todas estas tecnologías, se utilizaron todas estas tecnologías para monitorear quién entraba, salía de su casa, si tenía fiebre, no tenía fiebre. En los Juegos Olímpicos también de Beijing se utilizó esta tecnología con camas y sillas que medían el ritmo cardíaco de las personas, cuánto dormía, si estaba bien oxigenado, o sea, datos biométricos relevantes que realmente nos plantean un montón de cuestionamientos sobre estas capacidades policivas que pueden llegar a tener los estados. El otro sistema es el sistema norteamericano, que beneficia mucho, digamos, el uso de estos datos para temas comerciales. Y en este sentido puede llegar a ser menos proteccionista de la intimidad de las personas cuando se trata pues de la comercialización muchas veces de estos datos. El mundo virtual está interconectado a nivel mundial, entonces aquí sí debemos propender por mayor colaboración entre los diferentes esquemas de regulación para efectos de garantizar esos mínimos a todas las personas, pero evidentemente en momentos donde hay tanto conflicto a nivel mundial, pues difícilmente vamos a lograr esa coordinación que requerimos en esta era digital para plantear, digamos, dinámicas más ajustadas a la protección de la privacidad de las personas. Muchas gracias, Diana. Bueno, pero hay un elemento que a mí me inquieta mucho y es el siguiente. No se trata solamente del espionaje y la invasión a la privacidad de las personas, también se trata del uso de la inteligencia artificial con propósitos políticos. Pongo un ejemplo. Hoy ustedes pueden bajarse una aplicación que les hace la voz de Donald Trump, de Obama, del político que ustedes quieren, y ustedes simplemente le ponen el texto de lo que quieren que diga y se los dice de una manera que es casi indistinguible a la voz real. También se encuentran con lo siguiente. En época electoral, aunque también en no época electoral, lo que pasa es que es mayor aún en época electoral, las redes sociales se llenan de los llamados bots, que son básicamente programas que tienen como propósito viralizar mensajes. Entonces le dan retweet
al tuit del político, responden con violencia al que detectan que está atacando al político, detectan palabras clave, ¿no? Entonces, si ven que esa persona está siendo crítica, la atacan con los mismos mensajes una y otra vez. Y tenemos también el caso de... no, mentiras, quedémonos en esos dos casos y luego te añado el siguiente que también tiene que ver con la privacidad de las personas, el derecho al buen nombre, pero yo imagino que en las elecciones que se vienen cada vez va a ser más y más común el uso de estas inteligencias artificiales para suplantar a los políticos. Ustedes recordarán que hace un tiempo en Colombia, en unas elecciones entre Santos y Mocus, había unos imitadores que hacían la voz de Santos y unos que hacían la voz de Mocus en comerciales. Y luego al final salía, esto es una imitación, ¿no? Seguramente esos imitadores se van a volver innecesarios con el desarrollo de la inteligencia artificial, siempre y cuando uno ponga la advertencia, ¿no? De que efectivamente se está utilizando inteligencia artificial. Pero hay quien prefiera no poner esa advertencia, viralizar un mensaje y que una persona aparentemente diga algo que no está diciendo, ¿no? Porque incluso por video se puede hacer que la inteligencia artificial represente a Obama y lo hace de una manera cada vez más y más convincente. Hoy todavía uno hasta cierto punto puede detectar que es inteligencia artificial, pero estoy seguro que dentro de un año, porque esto es una bola de nieve, esto avanza rapidísimo, va a ser indetectable que es un fake, que no es la persona que está hablando. Yo me preguntaba si desde el derecho tenemos alguna defensa frente a esto, no solamente como ciudadanos que votamos a partir de lo que dicen los políticos, sino también para que no nos suplanten a nosotros. Porque con todo lo que yo estoy diciendo ahora, mi voz va a quedar en el internet, ¿verdad? Y alguien puede utilizar eso como input para imitar mi voz y suplantarme. Y por ejemplo, un ladrón va a poder llamar a mi casa, va a poder llamar a mi mamá y decirle, mami, mándame 1.000.000 de pesos que estoy aquí, no sé qué. Mi voz va a ser indistinguible de la verdadera y mi mamá de pronto sale corriendo asustada y le consigna 1.000.000 de pesos al ladrón, o cosas mucho más tenebrosas. Como esto es una bola de nieve, como esto avanza tan rápido, de pronto no tenemos protección ante esto, o de pronto sí, no lo sé, me gustaría preguntártelo. Y si no la tenemos, ¿qué podemos hacer los ciudadanos frente a eso? Tanto como votantes como personas que pueden ser imitadas por la inteligencia artificial. Bueno, muy bien, entonces voy con la primera parte de la pregunta y esto tiene que ver con el tema de fake news, de noticias falsas, ¿cierto? Que es ampliamente debatido desde hace ya varios años porque precisamente este marketing político que no respeta, digamos, ninguna frontera, que lo hemos visto en muchas campañas, donde se utilizan las redes sociales muchas veces para difamar, presentar información errónea o para resaltar aspectos negativos o positivos de las personas que están en estas campañas políticas, con el objetivo principal de ganar esta carrera política a cualquier costo, no importa qué tan sucia sea la información que se le presente a la comunidad. Esta forma de hacer política es muy nociva para las instituciones y para la propia legitimidad del Estado y del candidato, claramente, porque así gane, llega con un montón de cuestionamientos y de información que muchas veces uno no sabe si es real o no es real. Las campañas políticas, digamos, el ejemplo que a mí me gusta dar mucho en clase, y es una actividad que hago en la clase de Estado Digital, es hacer que los estudiantes vean un documental en Netflix que se llama Nada es privado. No sé si ustedes lo han visto, si no lo han visto, se lo recomiendo porque este es un documental que trata de una startup, que es una pequeña empresa que empieza como un emprendimiento en Inglaterra, que se llama Cambridge Analytica, que utilizando un algoritmo que se basa, digamos, en una teoría de un profesor de psicología de Cambridge, logra jalonar un montón de datos de Facebook de millones de usuarios alrededor del mundo
y gracias a eso pues logra identificar unos perfiles psicológicos, y conforme esos perfiles psicológicos se dio información diferenciada sobre las campañas políticas. Entonces, en este escándalo, pues se dice que así ganó la campaña Donald Trump en Estados Unidos. El Brexit también utilizó pues estas estrategias de Cambridge Analytica. En Colombia se dice que también la campaña de Peñalosa, porque digamos que este startup tuvo un impacto en elecciones de muchísimos países alrededor del mundo. Y este caso lo que nos muestra es la facilidad con que nos manipulan, mostrándonos de una manera diferenciada la información conforme un perfilamiento, que también esto involucra datos muy personales de millones de personas alrededor del mundo, que genera pues toda una serie de cuestionamientos sobre cómo está funcionando la democracia y cómo es que se toman las decisiones políticas en la era digital. Entonces aquí pues se hicieron pues toda una serie de cuestionamientos a esta empresa por parte del Congreso de Estados Unidos y también del Parlamento en Inglaterra. Ustedes pueden googlear las noticias, porque esto fue pues un escándalo grande del cual hay mucha información. Y digamos que aquí las respuestas que han dado las compañías, y pues Cambridge dejó de operar, ha sido que debemos mejorar la arquitectura de muchas de las redes sociales para evitar que jalonen los datos o que utilicen inadecuadamente información sensible de los usuarios. Entonces, aquí las redes sociales iniciaron con fuerza en 2011. En la historia de la humanidad nunca habíamos tenido este tipo de dinámicas virtuales y de contestaciones automáticas que permiten las redes sociales. Entonces, digamos que si comparamos toda la historia de la humanidad, apenas llevamos 15 años de redes sociales, estamos en pañales, y por eso cada vez tenemos que ir mejorando la regulación y también la forma como nosotros mismos nos usamos esas redes. O sea, yo lo que les digo a mis estudiantes es: ustedes no pueden creer todo lo que aparece en la pantalla del teléfono o en un computador. Y es parte del problema, que los seres humanos, digamos, el gran cambio que ha tenido la virtualidad en los últimos años es que incluye en un mismo texto imagen, sonido, texto, todas las diversas formas de comunicación que antes estaban separadas, ahora están en un mismo lenguaje y al instante. Entonces, todos tendemos a creer en lo que aparece en nuestras pantallas, y esto pues es absolutamente peligroso, en el sentido que siempre tenemos que corroborar que la información que nos llega sí es real, sí es de una fuente confiable, que esa información no pertenece a un discurso del odio, que esa información realmente me está aportando un saber adicional y que no es solamente, digamos, basura virtual, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, todavía tenemos mucho que mejorar con este tema de la política y con los nuevos alcances que está teniendo la inteligencia artificial. Necesitamos tener muchísimo más cuidado, porque como bien lo dice Tomás, estamos en un momento donde pueden duplicar la voz, la imagen de cualquier persona en cualquier contexto, y por lo mismo debemos ser mucho más cautelosos con la información pues, que consumimos diariamente. Y eso me lleva pues al segundo aspecto que trataste, y es si nuestros sistemas jurídicos están preparados. Y claramente no estamos preparados. La ciberseguridad es un tema que se ha venido mejorando desde 2011, porque desde esta fecha es que los ciberataques han aumentado alrededor del mundo de una manera importante. Algunos datos, por ejemplo, que en Estados Unidos del 2017 al 2019 se registraron una cosa así como 26.000 millones de ataques cibernéticos. O sea, no es poca cosa.
En Colombia, pues en ese mismo periodo se registraron unos 520.000 millones de ataques, que pues en comparación con Estados Unidos no es mucho, pero también para la capacidad técnica de nuestro país sí es bastante, ¿sí? En temas de ciberseguridad necesitamos cada vez más jóvenes que se interesen por estos temas, que sepan de programación, que sepan de los códigos básicos, porque necesitamos personas debidamente entrenadas que puedan hacer frente a, pues, a esta realidad que va a seguir, que va a seguir. También en Colombia y en todos los países se han reforzado, digamos, las leyes penales, estableciendo nuevos tipos penales por ciberataques, por manipulación de datos o por robo de información. Y también aquí necesitamos más cooperación entre los países, porque claramente los ciberataques pues provienen de cualquier lugar del mundo. O sea, esto no es un tema, nos puede estar hackeando alguien de Ucrania, de Rusia o de China y pues tener la trazabilidad de quién es y que las autoridades en estos países cooperen es una parte fundamental también para generar dinámicas adecuadas que nos ayuden a monitorear lo que está pasando y a manejar adecuadamente el riesgo. O sea, debemos ser conscientes de que siempre vamos a estar a puertas o que siempre vamos a poder tener un ciberataque y que aquí lo que tenemos que manejar adecuadamente es el riesgo. Y es también, digamos, las dinámicas que se deben generar al interior de todos los sistemas legales para encontrar a los responsables y para establecer penas adecuadas que ayuden a que este tipo de delitos pues empiecen a disminuir. Y esto es algo absolutamente fundamental para la confianza digital, porque fíjense que todos nosotros pues utilizamos nuestros celulares confiando que no vamos a tener ningún incidente ni que nos van a robar información. Si nosotros no logramos generar esa confianza digital, pues cada vez vamos a tener menos personas que quieran entrar en esa digitalización y eso también sería un retroceso. Muchas gracias, Diana. Te quiero plantear un problema antes de darle espacio a las preguntas del público. Hace un momento hablábamos, y tú también lo mencionaste, de inteligencias artificiales que son capaces de crear productos indistinguibles de los que hacen los seres humanos, ¿no? Como por ejemplo una pintura de Rembrandt, yo ponía el ejemplo de Da Vinci. Pero supongamos el siguiente caso. Una inteligencia artificial que sea capaz de crear imágenes de mí, o de ti, o de cualquier miembro de la audiencia cometiendo un delito. Esas imágenes son indistinguibles de las reales. Incluso un video, no solamente una fotografía, un video en el que se me ve a mí matando a alguien, por ejemplo. Yo no tengo manera, justamente por su capacidad de imitar la realidad, de probar que eso fue creado por una inteligencia artificial. Supongamos en 10 años, cuando ya verdaderamente sea imposible. ¿Qué podemos hacer en ese caso desde el derecho? A mí se me ocurre, por ejemplo, que sea obligatorio poner algo que identifique a la imagen como creada por una inteligencia artificial, pero al mismo tiempo uno podría decir, bueno, pero el que va a cometer el delito seguramente tendrá acceso a mecanismos ilegales que le permitan crear la imagen sin la marca de agua, lo que sea que le identifique como inteligencia artificial. ¿Cómo podríamos protegernos los ciudadanos ahí? Bueno, ese es un tema que he venido meditando desde hace ya muchos meses cuando empezaron a salir pues todas estas advertencias, especialmente con la última mejora de chat GPT. Precisamente porque este es un tema que está colocando a prueba todos los peritajes conocidos hasta este momento y que es la base del sistema probatorio en todos los sistemas judiciales alrededor del mundo. O sea, que un juez o que un funcionario público pueda distinguir entre qué es cierto, que es verídico, qué video, qué grabación, qué foto es verídica,
y que foto, video, grabación es falsa, digamos que es absolutamente fundamental para garantizar el debido proceso y pues los derechos de las partes en cualquier proceso judicial. Las alarmas que se prendieron el año pasado fue precisamente sobre este problema fundamental, que vamos a llegar a un momento en que la inteligencia artificial alcance un nivel de perfeccionamiento tal que sea muy difícil o que le tome mucho tiempo a un perito identificar claramente qué es verídico y qué es falso. Y ante esto no tenemos una solución, es parte de las alarmas que se están generando. Y pues aquí creo que también se deben crear diferentes formas de inteligencia artificial que nos ayuden de alguna manera a detectar estos fraudes de alguna manera. Pero los sistemas, digamos que en este momento no tenemos nada. Sí, incluso supuestamente hay métodos de detectar si un texto fue escrito por ChatGPT, etcétera, pero no es confiable. O sea, ahora no tenemos la tecnología para contrarrestar esta capacidad creativa de las inteligencias artificiales y por lo tanto en el futuro cercano acusar a una persona de un delito que no cometió. Pero me gustaría que el público participara y le hiciera alguna pregunta a Diana. No sé qué quieran saber de la inteligencia artificial y el derecho. Eh, Adelante. Tengo lo mismo que las pasadas preguntas, una para cada uno tal vez. Entonces, en un principio, como en temas legales, o más bien en temas de propiedad intelectual, yo entiendo que en el derecho de autor lo que se protege no es propiamente las ideas, sino las obras o el producto y la manifestación de esas ideas. Con estas redes neuronales a las que llamamos inteligencia artificial, lo que ha venido pasando es que tiene unas bases de datos enormes y no sabría si eventualmente hay alguna protección para la información que se está haciendo aquí propiamente en el país. Voy a poner un ejemplo así como rápido de algo que hizo un amigo. Él es músico, supo que se creó una inteligencia artificial sobre música en la que uno puede hacer un prompt, es decir, una instrucción, y sale una canción. Y le dijo, hágame un tango. Y la inteligencia artificial hizo esto. Así como, espérate a ver si suena aquí. Entonces, no dices sí, porque no conoces el secreto del silencio. No dices... Y digamos, así continúa la canción y bueno, uno puede, y la verdad es que realmente es indistinguible de lo que hubiera hecho un humano o un grupo de tango real, ¿no? Con la música colombiana pasa algo similar. Hay una base de datos probablemente de música colombiana que va a poder entrar a ser parte de estas bases de datos. ¿Cómo proteger un poco ese contenido de ese uso o digamos, cómo hacer para que esto no signifique que esos autores pierdan un poco el derecho de autor que tendrían sobre eso? Y lo que me pregunto es si no es más bien lo que está haciendo crisis con esto es el concepto de propiedad. Sí, es más bien el punto. Y la otra pregunta que tenía para Tomás, yo soy seguidor de Tomás en Twitter junto a 42.000 personas, entonces noto que frecuentemente te atacan mucho bots o personas, digamos, libertarios y bueno, todo tipo, como toda una fauna de opositores, qué sé yo. Pero quería plantearte la posibilidad de si tú puedes distinguir realmente lo que es un bot de lo que es una persona, o si en algún momento tú dices, este comentario realmente no sé si viene de una persona propiamente o de una máquina. A veces es muy difícil, a veces es muy fácil, depende.
Normalmente los bots, en mi experiencia, escriben mensajes cortos, repetitivos, llenos de insultos. Claro, los seres humanos también, ¿no? O sea, no. Pero, claro, cuando hay un discurso claro, cuando hay tweets seguidos y hay razones, pues yo tengo, digamos, la verdad no estoy seguro, pero tengo mejores razones para creer que puede ser un humano. Claro que me puedo equivocar, ¿no? Pero no tengo un criterio científico para definir si el que me escribe es un bot o un humano. Eh, la verdad, muchas veces solamente después de varias interacciones es que yo puedo empezar a sospechar que es un bot. Solamente en los casos en los que el mensaje es muy burdo, yo digo, uf, y muy repetido, o sea, hay varias personas que me escriben lo mismo, y yo puedo decir eso, pero a veces también uno sospecha, ¿no? Y qué tal sean bodegueros, qué tal sean personas que se ponen de acuerdo para decir lo mismo. Según yo entiendo, la campaña de Javier Milei tenía de verdad chinos escribiendo en un teclado todo el día los mismos mensajes en todas partes para dar la impresión de que Milei tenía muchísimos seguidores y mucho apoyo en las calles. Y eran así mensajes corticos, con insultos, una frase que se popularizó mucho, no la ven, no la ven, no la ven, se le escribían a todos los que apoyaban al candidato del kirchnerismo. Eh, pero sí, o sea, excepto, insisto, excepto en los casos muy obvios, e incluso en esos casos muy obvios también puede haber dudas. Así que realmente, así como no tenemos o no tendremos en el futuro manera de distinguir un delito real de uno falso, a veces tampoco tenemos manera de distinguir una persona real de un bot, excepto por puro instinto, qué sé yo. Bueno, y muy buena la pregunta que me has hecho, porque evidentemente el mundo digital ha transformado no solamente el concepto de propiedad, sino el concepto de soberanía, también las dinámicas legales, las dinámicas políticas, absolutamente todo. Y lo ha hecho en un periodo de tiempo muy corto. Yo nací, crecí en un mundo análogo, sin virtualidad, donde mis padres tenían el control de quién me llamaba, no me llamaba, de quiénes eran mis amigos, donde el control social que se hacía sobre cualquier individuo, digamos, estaba limitado por esas personas físicas que uno tiene en el día a día, ¿sí? En la actualidad la crianza es mucho más difícil porque pues un padre no sabe exactamente con quién está hablando su hijo. No sabe si su hijo o hija está de pronto hablando con alguien en China, en Rusia, que le está aconsejando cosas malas o cosas buenas, en fin. Si esto es así, imagínense para los conceptos básicos del derecho y del Estado. La soberanía que tenía el Estado también se basaba en ese control de la población y esa delimitación de fronteras. Y las leyes tenían una aplicabilidad conforme esos límites espaciotemporales pues, que siempre existieron. En el mundo digital ya no es así. Cuando yo hablo de protección de datos personales, cualquier información que nosotros publiquemos le puede dar la vuelta al mundo. Y las leyes colombianas no van a tener aplicabilidad en la Unión Europea o en China o en Rusia o en Estados Unidos. Y por eso si no tenemos una cooperación entre los países, pues muchas leyes pueden quedar completamente anacrónicas, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de propiedad, nosotros todavía, pues todos requerimos contar con ciertas cosas para vivir, como nuestra casa, como, no sé, el carro, los alimentos, bueno, cada persona con conforme su contexto, pero la propiedad cambia radicalmente cuando hablamos del mundo digital. Cuando nosotros, o sea, el habeas data es el dominio del dato por parte de la persona. ¿Será que nosotros tenemos ese dominio, esa propiedad del dato de la misma forma que tenemos la propiedad sobre una botella de agua o sobre una silla o sobre una casa? Cuando un dato sale al mundo virtual, ya no es de nosotros,
es muy difícil controlar todo lo que los diferentes actores pueden llegar a hacer con ese dato, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, de nuevo, el tema de los derechos de autor estaba muy enfocado a estos conceptos básicos del individuo y de sus propiedades sobre sus creaciones y sobre lo que él domina. Pero el mundo virtual ha cambiado las reglas, ha cambiado las dinámicas y no van a volver a ser las mismas. ¿Sí? Y también creo que en la actualidad, digamos que ya las comunidades tienen una preponderancia mucho mayor que el individuo. Digamos que todo el siglo XIX, toda la regulación del Código Civil y todas las dinámicas también de propiedad se basan mucho en este individualismo que hace parte de la teoría política del liberalismo clásico, ¿cierto? Pero en un mundo globalizado, donde ya no tenemos estas fronteras y donde es muy importante pertenecer a comunidades o donde nosotros podemos influir de manera importante en cualquier comunidad gracias a Twitter o a YouTube o a cualquiera de estas redes sociales, la comunidad empieza a adquirir una preponderancia muy diferente, donde se empiezan a consolidar creaciones que no se puede, en donde no se puede identificar a un solo individuo, sino que son muchos individuos, es todo un colectivo el que termina realizando esta creación. ¿Y cómo vamos a regular eso? Pues yo creo que necesitamos empezar a generar ese tipo de debates, necesitamos investigar un poco más cómo serían esas dinámicas, qué tipo de reconocimientos en materia de derechos de autor se pueden dar pues, a las nuevas obras que utilizan estas inteligencias artificiales. También tenemos que discutir si le vamos a dar derechos de autor a las máquinas que hacen autónomamente estas obras, ¿no? Así como se le reconocen derechos a una persona jurídica o al creador de esta inteligencia, no sé. Es lo que se está debatiendo en este momento y sobre lo que todavía no tenemos una única respuesta. Está en debate, está en construcción. Estamos en el inicio apenas de estas nuevas dinámicas que van a marcar pues nuevas sociedades y nuevos conceptos de propiedad, de persona jurídica o de persona natural. Y esto está también muy ligado, por ejemplo, al tema de los derechos de la naturaleza, donde también, digamos, se está tratando de dar esta noción de persona a la naturaleza, al río, a la montaña. Es parte también de este cuestionamiento de las bases mismas del derecho, que no solamente impacta el tema de la inteligencia artificial, sino también otros aspectos como la naturaleza. Muchas gracias, Diana. Definitivamente hay mucho que tenemos que replantear en el derecho para protegernos a nosotros mismos, a nuestras familias, a nuestras comunidades, nuestros países, empezando por la privacidad, empezando por nuestro derecho al buen nombre, y también para la salud misma de nuestra democracia. Esperen que en las próximas elecciones este tema de las imitaciones de políticos por medio de inteligencia artificial van a estar muy en boga. En Estados Unidos ya se utilizan con fines humorísticos. Creo que no se han utilizado con fines más serios, pero estoy seguro de que en 4 o 8 años ese tema se va a salir de control. Te agradezco mucho, Diana.